bien? Bueno, pues vamos a darle gracias al Señor porque estamos aquí vivitos y coleando. Amén. Señor, gracias por tu presencia, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor. Honramos tu nombre, honramos quién tú eres, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, que venga, Señor, a poner esta palabra en nuestro corazón y que nos ayudes a practicarla, Señor. Gracias por todo. Bienvenido en este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues vamos a hablar sobre algo bien interesante, que le importa mucho a Dios. Todo le importa al Señor, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos le importa al Señor. Es importante para Él y es importante para nuestra vida cristiana. Pero una de las cosas más, así como más importantes, yo creo, la obediencia. ¿Cuántos de aquí tienen problemas con la obediencia? Todos, todos. Desde Adán y Eva, que fue lo primero que les dijo el Señor, que obedecieran. Y fue en lo primero que cayeron, la desobediencia, ¿verdad? Entonces, por naturaleza ya somos desobedientes, ya queremos seguir nuestros propios instintos y nuestras propias reglas. Es la naturaleza humana. Y nos sujetamos al Señor en obediencia porque le amamos, porque deseamos hacer su voluntad. Y el Señor nos equipa con su Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza va a ir en contra de las cosas del Señor. Pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador para poder vivir una vida de obediencia al Señor. Ahora, en esta obediencia, el Señor no está demandando que seamos perfectos. Él sabe nuestras imperfecciones y Él conoce nuestras debilidades. Pero nos esforzamos para obedecer cada día al Señor. Y de eso es de lo que se agrada al Señor en nuestras vidas. Que empiecemos a caminar paso a paso en su presencia, en sus mandamientos, en su palabra. Porque a veces podemos decir, sí, obedecemos sus mandamientos, ¿no? Obedecemos los mandatos del Señor, pero seguimos su palabra. Hay algo que siempre decimos, si somos oidores y hacedores de la palabra del Señor. A veces solo escuchamos, pero no siempre hacemos lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios, obedecer al Señor, lleva un compromiso de parte de nosotros, de cada creyente. Es un compromiso, nos comprometemos con el Señor para obedecer su palabra, para obedecer sus mandatos, para obedecer lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos. Es un compromiso. Si tú le preguntas al mundo, el mundo va a decir que sí cree en Dios, que lo considera, que saben que existe un creador, que saben que existe el poder de Dios. Pero ¿cuántos están dispuestos a la obediencia? No siempre están dispuestos a obedecer porque lleva un sacrificio de parte de nosotros, lleva una acción que tenemos que hacer. Podemos decir, creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo tengo fe en Dios, pero obedecer la palabra de Dios es otra cosa muy diferente. La obediencia al Señor es un resultado de la fe que nosotros tenemos en el Señor. ¿Por qué fe? Porque creemos en Él, al cual no vemos. Creemos en Él porque sabemos de su poder. Sabemos de lo maravilloso que Él es en nuestras vidas. Por eso es fe. ¿Qué dice en Hebreos? La fe es la certeza y la seguridad de aquello que no estamos viendo, pero creemos que lo vamos a obtener de su existencia. Al Señor no lo vemos,
No podemos más que recibir por fe en que Él es real, en que cada acción que nosotros tenemos tiene una consecuencia. Si no creemos que Dios es real, no vamos a creer en las consecuencias. Por eso la gente dice, no, bueno, Dios es todo amor. Si yo me porto mal, Dios me va a perdonar porque Él es todo amor, todo magnificencia. Sí, es todo amor. El Señor es todo amor. Pero también es un Dios justo, que Él espera que nosotros obedezcamos a Él. En la medida que vamos creciendo en el Señor, Él está esperando nuestra obediencia. Mucha gente dice, bueno, es que Dios, si yo me porto mal, Dios me va a perdonar. Sí, te va a perdonar, pero las consecuencias de la obediencia van a ser para toda la vida. El obedecer, dice el Señor, es mejor que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Podemos pensar, bueno, mi sacrificio al Señor es que yo voy a cumplir sus mandamientos. Mi sacrificio a Dios es que yo voy a ir a los servicios todos los domingos. Mi sacrificio a Dios es que voy a participar en la lectura, en los grupos familiares. Mi sacrificio a Dios es que yo voy a ir a predicar a las naciones. Podemos pensar que ese es mi sacrificio o lo que yo voy a darle a Dios. Todo eso está muy bien. Todo eso es perfecto. Es muy bueno delante del Señor. Pero más que eso, es la obediencia que nosotros tenemos a su palabra. Ahora, si nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, traigo algo en la boca. Si estamos leyendo la palabra del Señor, sabemos qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. Conocemos cuáles son las cosas que Él quiere para que nuestra vida funcione mejor. Vamos a ver en la palabra del Señor la vida del rey Saúl. ¿Sí? El rey Saúl fue exaltado como un rey. Pudo haber tenido todo lo que él hubiera imaginado, porque tenía la gracia del Señor sobre él. Las bendiciones de él estaban sobre su vida. Pero desobedeció al Señor en un mandato que era muy específico del Señor. Cuando él se enfrentó a Amelec, ¿no? O a Abimelec, ¿cómo se llama? Que le dijo el Señor, cuando tú entres a esa tierra, esto es lo que vas a hacer. Vas a extinguir toda esa gente, desde los animales, las propiedades, la gente, todo lo vas a extinguir. Pero el rey Saúl, no lo hizo como Dios le dijo. Y por eso fue quitado su reino, por la desobediencia que él tuvo a Dios. Mira las consecuencias tan graves, que fue transformado todo su futuro. El futuro de un rey. Podía obedecer al Señor y tener todas las bendiciones que él quisiera, pero decidió desobedecer al Señor. Vamos a leer ahí en Samuel. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces le dice
Saúl toma todo lo que le conviene cuando van a enfrentarse a Abimelec. Toma todo lo que le conviene. Toma el oro, toma los mejores animales, toma los becerros, toma las vacadas y ahí viene con todo el botín que obtuvo en esta guerra. Cuando el Señor le dio una orden y le dijo, extingue todo lo que estaba. Ahora, ¿por qué le dijo el Señor que extinguiera todo eso? Porque todo eso se iba a venir en contra de él, de la nación de Israel. Pero no obedeció el rey Saúl. Y que dijo, bueno, es que los tomé para que con ellos haga sacrificios a Dios. Cuando el Señor le dijo, obedece, yo no quiero sacrificio, quiero tu obediencia, tu obediencia. Pero allá viene él con todo, dice, un bramido de animales que traía, todo el botín, y con la justificación. Porque mira, cuando desobedecemos a Dios, encontramos una justificación. Siempre encontramos un porqué. Bueno, es que porque me dijeron, me hicieron, me dijo, yo nada más respondí, pues, pero es desobediencia, ¿no? El rey Saúl se estaba justificando. Es que tuve temor de la gente, tuve temor del ejército, que ellos dijeron, no, pues hay que llevarnos el botín. Y se justificó de la acción que él estaba haciendo. Y le dice el profeta Samuel, ¿se complace el Señor de los sacrificios o de la obediencia? ¿De qué se complace el Señor? El sacrificio implica cosas que son para hacerlas nada más. Pero la obediencia implica que tú vas a vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Y como esta obediencia implica un esfuerzo, un tratar de hacer las cosas bien, de caminar correctamente con Dios, ahí es más difícil porque cada ser humano quiere ir en su propia dirección. Cada ser humano quiere hacer lo que se le da la gana. Todos somos así, rebeldes y contumaces, nos dice el Señor, ¿no? Tremendo, pero así es. Y dice en 23, ¿verdad? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mira que la desobediencia, dice el Señor, que es como una idolatría, obstinación. ¿Qué es la idolatría, no? Cuando adoramos y creemos en algo que no es Dios. Idolatría no solamente es una imagen que ponemos ahí, la adornamos la adornábamos, porque digo adornábamos, porque yo ya no, ya descubrí quién es mi Dios verdadero. Pero idolatría es todo lo que ponemos antes que Dios. Como Saúl puso lo que él creía, su yo, su ego. Lo que él consideraba es lo que puso primero que obedecer lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, cuando ponemos nuestros intereses antes que la voluntad de Dios, es dice, de adivinación o de idolatría. Es como una idolatría porque nos ponemos antes que Dios. Y Dios no quiere competencias ni de nosotros, ni del dinero, ni de ninguna otra cosa, más que la obediencia. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Entonces, la obediencia al Señor nos va a traer bendiciones a nuestra vida. Siempre. ¿Por qué nos va a traer bendiciones? Porque el Señor sabe. Todo lo que Él nos dice de obediencia es para nuestro bien. No para decir yo soy el Rey soberano, el creador del universo y quiero tenerte aplastado. No, es porque Él sabe que es para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestro futuro, para tener un buen futuro.
¿Sabes que con si tenemos desobediencia al Señor, podemos cortar nuestro buen futuro en la vida? Un mal matrimonio. A lo mejor el Señor tenía algo reservado diferente, pero un mal matrimonio te va a arruinar para toda la vida, toda tu vida. Una mala decisión va a arruinar todo tu futuro, todas las promesas que tenía el Señor. No te va a desechar, no te va a echar fuera, pero sí vamos a arruinar nuestro futuro. ¿Qué es lo que pasó con el rey David? El rey David, cuando obedeció al Señor, fue exaltado como rey, tomó el lugar de Saúl, que desobedeció al Señor. Y el rey David, que era un campesino, un cuidador de ovejas, era un hombre de campo. Yo puedo imaginar a mis vecinos allá que luego andan cuidando las ovejas, que de repente ese hombre se convierte en un rey. Imagínate, así fue con David, con el rey David, un jovencito humilde, que andaba ahí apestoso cuidando las ovejas, pero fue exaltado como el rey de una nación y prosperado. Su hijo Salomón dice que fue el rey con más prosperidad económica, con más sabiduría. Y todo eso fue precedero de todo lo que hizo el rey David para que su hijo Salomón se sentara en el trono. Pero ¿qué pasó con el rey David? Cuando él desobedeció a Dios y estaba ahí de flojo, cuando él tenía que haber ido con su ejército a pelear la batalla, está ahí de flojo, mirando por la ventana y de repente, wow, ve una mujer que está ahí bañándose. ¿Y qué él hace, el condenado rey? Pues tráiganme a esa mujer. Tiene intimidad con ella y un hijo. De ahí su desobediencia tuvo consecuencias graves y grandes para su reinado. ¿Por qué? Porque se rebelaron sus hijos contra él. Se rebeló Absalón, su hijo, se puso en su contra para matar a su padre. Tenía que andar el rey David huyendo de Absalón. Pagó las consecuencias de la desobediencia a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, pagamos una consecuencia grave en nuestras vidas. Dios no está esperando perfección en nosotros, que vamos a ser los más perfectos y los mejores. No, el Señor sabe que somos débiles, sabe que somos naturaleza, carne y sangre. El rey David, con todo lo que él hizo, se arrepintió. Señor, perdona mis iniquidades, perdona mi vida, Señor, y perdóname, Padre. Entonces, cuando cometemos algo que no es agradable al Señor, arrepentirnos y pedirle al Señor, perdona mis iniquidades, Señor. Vas a pagar las consecuencias de las iniquidades, porque de ahí no te vas a salvar. Sabiendo que tenemos un rey, un Dios que sabe lo que hacemos. A veces pensamos, Dios no se dio cuenta, no se va a dar cuenta de mis iniquidades, no se va a dar cuenta, no va a saber, ¿quién le va a decir? Dios todo lo ve, todo lo sabe, y todo lo que el ser humano siembra, eso va a cosechar. Siembras para la carne, vas a cosechar para la carne. Entonces, Adán y Eva pagaron el precio, un precio. Estaban viviendo en un paraíso, no tenían necesidad de trabajar, bien a gusto, todo lo tenían, la comida, bien, se la llevaban bien ligeramente la vida, pero decidieron desobedecer a Dios y perdieron todo ese paraíso, y por consiguiente nos amolaron a nosotros, ¿no? También cargamos con todo eso desobediente, porque ahora somos
desobedientes por naturaleza. Pero gloria a Dios que tenemos al Señor Jesucristo, quien cargó con nuestra desobediencia y quien nos da la salvación. Solo por creer en Él. No tenemos que pagar ningún precio. No tenemos que andar, ¿cómo se llama? Haciendo obras de la carne para ganar los favores del Señor. No, solo con creer en Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, quien derramó su sangre para limpiar mis pecados, es suficiente con Dios. Imagínate qué cosa tan hermosa del Señor, que aún y como seamos, nos perdona, nos levanta, nos lleva y nos guía en sus caminos. Entonces, la obediencia trae bendición para nuestras vidas. La desobediencia trae cosas incorrectas a nuestra vida que no deseamos. Dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y los mandamientos de Dios no son difíciles. Vamos a ver en 1 de Juan 5:3. Pensamos, los mandamientos de Dios son difíciles de llevar. Es que Dios exige mucho de mí. No, no exige nada de nosotros. Lo único que pide es que permitamos que Él nos guíe poco a poco. No está esperando que seamos las mentes brillantes y que estemos. No, Él está esperando que, Señor, guíame en tu presencia, ayúdame a seguirte, ayúdame a buscarte. No son gravosos sus mandamientos. Dice ahí en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces dice, este es el amor de Dios, que por amor al Señor tú sigas sus mandamientos, porque le amas, porque deseas que Él esté feliz contigo. Deseamos, no porque tengo que obedecer para que Dios me bendiga, si no obedezco. No, porque le amamos, porque deseamos que Él esté feliz con nosotros, porque es nuestro Padre Celestial. Por eso Él está pidiendo que nosotros obedezcamos a sus mandamientos. Y no son difíciles de llevar, porque Él nos guía en este camino. No nos deja solos, ay, arréglenselas. No, nos va guiando en sus caminos, en todo momento. Cuando tú dices, yo no puedo hacer esto que el Señor me está pidiendo, Señor, ayúdame. Dame tu Espíritu Santo para poder cumplir con tu voluntad, para ser un hijo obediente. Revélame, Señor, revela qué es mi pecado o qué es lo que yo estoy haciendo que pueda ser incorrecto delante de tu presencia. Porque a veces somos bien obstinados y pensamos, no, ya estoy requete bien, no tengo ningún problema. Pero a la luz de las Escrituras, ahí está cómo somos, nuestra naturaleza. Señor, ayúdame a que yo pueda cumplir tu voluntad. Ayúdame porque carga es difícil para que yo la pueda llevar. Me enojo fácilmente, me molesto fácilmente, me frustro fácilmente, desconfío de ti fácilmente. No sé, cualquier cosa, todos tenemos algo, todos tenemos nuestro botón de pecado y de dificultad para seguir, pero pedirle al Señor porque Él es fiel y sus mandamientos no son difíciles. Vamos a leer en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y Deuteronomio 13 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué era? El Señor les estaba dando las reglas a su pueblo, pero ¿qué era lo que ellos hacían?
se rebelaban en contra de los mandatos de Dios, de la voluntad del Señor, y pagaban consecuencias muy grandes, muy altas que pagaban esas consecuencias, pero tenían un corazón rebelde. Pero Dios quería que ellos fueran un ejemplo para otras naciones. Dios había escogido a su pueblo de Israel. Dice que ellos eran la manzana de sus ojos, la niña de sus ojos, dice la Escritura, ¿no? Dios esperaba que ellos fueran un ejemplo para las naciones, pero en cambio, ¿qué era lo que hacían? Se hacían peor que las naciones. Llegaron a pasar a sus hijos por el fuego, a matarlos para poder tener grandeza y poder. Todo eso era desagradable para el Señor, no lo podía tolerar. Y pagaron consecuencias muy grandes por su rebelión. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Solo que guardemos sus mandamientos, solo que andemos en sus caminos. Es lo único que Él pide de nosotros. Obedéceme y anda en el camino que yo te he trazado. Porque eso es para tu bien, eso es para tu prosperidad, eso es para que tú seas un buen testimonio delante de las naciones, delante de los que están allá. Si el mundo no ve un buen testimonio en tu vida, tú nunca vas a poder hablarles de Cristo. Porque ellos tienen que ver un buen testimonio en nosotros. Por eso el pueblo de Dios no pudo alcanzar las promesas, porque no eran buen testimonio delante de las naciones. En lugar de que las naciones dijeran, recibimos y nos convertimos a Dios y todo, ellos eran los que se conformaban a las costumbres de los pueblos donde iban entrando. Dios espera que nosotros cumplamos sus mandamientos, que nosotros caminemos en su voluntad. Y cuando tú caminas en su voluntad, respetando las decisiones de Dios en tu vida va a reflejar que eres una persona hija de Dios, digna hija de Dios, digno hijo de Dios. Sin que les evangelices a nadie, ellos van a ver tu testimonio, tu vida de bendición y de prosperidad, y eso es lo que va a ser atractivo a otros. Eso es lo que va a llamar la atención, más que si andamos tocando puertas y hablando y queriendo convencer a la gente. Mi testimonio, como vivo la palabra del Señor, eso es lo que va a atraer a gente que no conozca el Evangelio. Que seamos la palabra de Dios abierta al mundo. Eso es lo que Dios espera, esa es la obediencia que el Señor espera de nosotros. Y a cambio, dice que Él tiene una vida próspera para nosotros, para nuestras vidas. Dice en el libro de Juan 14:15, dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si decimos que creemos en Dios, si decimos que amamos a Dios, que somos seguidores de Dios, dice que esa es la manifestación que nosotros podemos tener al mundo, guardar sus mandamientos. Si no le amamos, no vamos a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque no crees en un Dios justo, en un Dios que todo lo ve, que todo sabe, que todo es transparente para Él. Si me amas, guardas mis mandamientos, dice el Señor. ¿Y sabes cómo podemos hacerlo? Si únicamente los domingos tú vienes y recibes la palabra de Dios y llenas tu corazón del amor de Dios, te vas exhortado, te vas animado y todo es muy bonito. Pero cuando llegas a tu casa,
toda la semana no has tenido una comunión con el Señor, no estás leyendo la Biblia, no estás orando, no estás buscando la dirección de Dios, es más difícil tener una obediencia. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a atrapar, el mundo nos va a confundir, el mundo va a querer que nosotros sigamos las reglas del mundo. Pero cuando llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, cuando pasamos tiempo en oración con Dios, es más fácil tener obediencia a Dios, porque el Señor nos sujeta. El Señor pone su palabra en nuestro corazón y porque le amamos, seguimos a Él. Pero si nada más es los domingos cuando comes de la palabra de Dios, Él dice Jesucristo, yo soy el pan de vida. Él es el alimento que necesitamos comer cada día. ¿Quién en este momento puede decir, yo como solo una vez a la semana? Mis frijoles, mi bistecito y mis tortillas. Nomás los domingos me los echo. Y toda la semana hago ayuno. Nadie puede hacerlo. Mike hace ayunos los lunes, miércoles y viernes. Y luego ya como a las 7 de la noche, tengo hambre. Le da el hambre. Entonces tiene que sujetarse y no escuchar el gruñido de la panza. Pero así como comemos ese bistec delicioso con esos frijoles y esas tortillitas cada domingo, el lunes igual comes, el martes comes, el miércoles comes y a veces comemos más de lo que necesita nuestro cuerpo porque amamos la comida. A mí me gusta la comida. Ay, soy bien tragona. Pero así como somos bien tragones para el estómago, tenemos que ser tragones en la palabra del Señor, porque Jesús es el pan que nos va a alimentar y fortalecer, el que nos va a ayudar a seguirle, a obedecerle, a hacer su voluntad. Él es el pan de vida. Él es el pan, el alimento que satisface el espíritu y el que nos va a ayudar para que tengamos obediencia al Señor. Si no lo estamos haciendo, va a ser muy difícil que quieras seguir, que quieras hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios, que estamos en obediencia a Dios? Hay muchas escrituras, pero solo saqué 3 escrituras. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Primera cosa, tenemos que amarnos unos con otros. Y luego dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tenemos que tener amor. A lo mejor no me cae bien Monis, a lo mejor no me cae bien Licha, no, sí me caen bien, solo sé que no se la vayan a creer y luego, no es que no, pero somos diferentes, ¿no? A veces nos llevamos bien entre, no sé, me llevo mejor con Martita, o con Benja, o con Bere, o Jennifer. Y con otros sí me llevo bien, pero no tenemos mucha afinidad. Pero eso no quiere decir que andemos del chongo. Eso no quiere decir que tenga tanto, ay, me cae tan mal que ni siquiera le quiero hablar, ni siquiera la quiero ver. Ay, no, que ni se me ponga enfrente. No, porque eso ya es aborrecer a tu hermano. Pero digo, amo a Dios. Levanto mis manos delante de Dios. Dice el Señor, bueno, ¿cómo puedes decir que me amas a mí si no me estás viendo? Si a tu hermano que ves lo aborreces y a ese que lo estás viendo, ¿cómo vas a decir? Entonces, en eso conocemos que le amamos, en que tenemos una buena relación unos con otros.
Aún con tus enemigos, aún con la gente que está afuera, que no es agradable a nosotros, hay que tener una buena relación. Y si no es una buena relación, al menos no nos estamos odiando y deseando el mal, sino que oramos por nuestros enemigos, oramos por ellos. Entonces, en eso conocemos que amamos a Dios. Y en 1 de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo pasa en este mundo. El mundo nos quiere atrapar, nos quiere convencer, nos quiere separar del amor de Dios, pero este mundo va a pasar. Pero el hacer la voluntad de Dios es eterno. ¿Por qué? Porque dice el Señor, que somos como una neblina que viene y al rato desaparece. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Pero lo que tenemos y que nos llevamos de esta vida es nuestra obediencia al Señor. Es haber hecho la voluntad de Dios y que lleguemos con Él y que el Señor esté feliz con nosotros. Buen siervo, pásale a mi reino, dice el Señor. Imagínate. Y esas cosas las creemos por fe, porque no las vemos, pero sabemos que son reales y las creemos, porque dice el Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Ayúdanos a que seamos hacedores, oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que la pongamos por obra, Padre. Y gracias por todo. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice si tenemos algún mal en contra de otras personas. Ayúdanos a rectificarlo, Señor. Y gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a darle alabanza al Señor.